Muy buenas noches. Vamos a iniciar con la sesión, la penúltima clase del curso, la sesión número 12. Hoy vamos a estar viendo propiamente ya cómo iniciar la fase para la preparación de su informe final. En ese sentido, ustedes ya cumplieron cada una de las etapas. Vamos a hacer una recapitulación así rápida. Pues hicieron visitas previas, se prepararon, estudiaron, fueron a buscar dónde iban a hacer su EPS, presentaron la autorización y la carta de aprobación de su EPS o de lo que ustedes van a trabajar en empresa. Esta empresa les dio el visto bueno. Luego pues cumplieron los aspectos burocráticos y administrativos de su facultad, hicieron su examen de inducción y ahí les dieron la autorización para empezar a trabajar el anteproyecto o protocolo. Y luego pues ya presentarlo a la facultad y también presentarlo a la empresa para poder ya iniciar propiamente lo que sería el trabajo de su EPS. Pues ahí entonces empezaron ustedes a desarrollar ese anteproyecto. Se recuerdan que empezábamos con lo que era antecedentes del problema o lo que era el diagnóstico propiamente. Entonces, pues empezaron a recapitular toda la información, fueron varias veces a la empresa, fueron varias veces a la comunidad o a la institución, se informaron, buscaron a través de una matriz de problemas, que fue la que vimos en el curso propiamente, o los problemas que a ustedes les llama la atención o les llamó la atención propiamente para trabajar a lo largo del EPS durante el tiempo que tienen programado para hacerlo, ya sea 3, 6, 9 o 10 meses. Luego de hacer el diagnóstico, pues les tocó que hacer propiamente la segunda parte, que era la base teórica o el marco teórico, donde ustedes daban información generalizada o daban información más detallada respecto al lugar, respecto al grupo con los cuales van a trabajar, respecto a las palabras claves que ustedes necesitan para que cualquier lector entienda y comprenda qué es lo que ustedes quieren dar a conocer o quieren presentar en su trabajo. Y luego, pues, las técnicas para poder verificar el procedimiento de la evaluación, que fue lo que vimos la semana pasada, de su EPS, pues, en ese sentido. Entonces, ahí dieron definiciones, por eso la parte teórica, en ese sentido. Luego, pues, ya tenían esa parte ahí, elaboraron una tercera sección, que es el plan de acción. El plan de acción es, como lo vimos ahí, propiamente es una hoja de ruta para que tanto el asesor como el encargado de metodología y su jefe en la empresa o en la comunidad o en la institución supieran qué es lo que ustedes van a estar trabajando durante el tiempo que les lleva a hacer su EPS. Ahí ustedes programaron, calendarizaron, hicieron el cronograma, hicieron sus recursos, ahí hicieron su presupuesto para que ustedes pudieran estar trabajando, vuelvo a repetir, durante esos 3, 6, 9 o 10 meses que les lleva propiamente el trabajo de su EPS. Bueno, ahí tienen las 3 primeras fases. En ese anteproyecto se le llaman secciones propiamente. Diagnóstico, la base teórica o marco teórico y lo que es propiamente ya en sí la hoja de ruta o el plan de acción. Bueno, hasta ahí tienen esas 3 fases. Luego, pues ustedes tocaron que hacer propiamente, ya me hicieron el aspecto de presentar propiamente lo que sería ya redacción, ya empezaron a preparar propiamente su trabajo en conjunto con el diario de bitácoras. Luego empezaban ya a hacer propiamente el informe final. Recuerden que ahorita ya tienen el plan de acción, ya tenían la hoja de ruta y entonces empezaban ahora a trabajar ya el EPS. Ya estaban propiamente ya en la empresa o en la comunidad, pero no, muchas personas se confían y dejan para más adelante propiamente ese apartado o dejan propiamente empezar a trabajar el informe final. Lo que yo les decía ahí cuando vimos esa sección 4, que ahorita vamos a recapitular, yo les decía, tengan siempre su diario de bitácora y tengan propiamente ya empezar a trabajar el informe final. Esa cuarta clase propiamente, o ese cuarto capítulo, porque ahí empezábamos a hablar de capítulos, o en este sentido, era la sistematización. Recuerdan que era lo que ustedes tenían que narrar o describir, todas sus actividades o todas sus acciones que ustedes estuvieron durante los 3, 6, 9 o 10 meses que estuvieron en la empresa o en la comunidad. Pero ojo a eso que les voy a decir. En el anteproyecto se habla de secciones. Sección 1
diagnóstico. Sección 2, base teórica o marco teórico. Sección 3, plan de acción. Ahí termina el anteproyecto. Ahí ustedes lo tenían. Pero ahora empiezan ya a trabajar el informe final. Al empezar a trabajar el informe final, automáticamente estas secciones que habíamos hablado se convierten ahora en los capítulos de su EPS, propiamente. O sea que ahora ustedes van a presentar dependiendo de la unidad académica, porque no en todas las unidades académicas se manda la misma cantidad, pero vamos a manejarlo en este curso de esta forma. Entonces ustedes van a presentar sus capítulos. Automáticamente, lo que tienen ustedes en el anteproyecto y aprobado tanto por su jefe como por su asesor y por la facultad, automáticamente ese anteproyecto se vuelve los primeros 3 capítulos de su informe. Entonces, la primera sección, que es diagnóstico, se vuelve capítulo 1, en ese sentido. O sea, cambia de papel, cambia de rol, pues deja de ser sección 1 del anteproyecto y se convierte en capítulo 1, llamados diagnósticos. Sigue conservando el mismo nombre. Luego la sección 2, que es la base teórica o el marco teórico, se convierte en el capítulo 2, que sería en este caso, pues, lo que ustedes trabajar. Y luego la sección 3, que es el plan de acción, se convierte ahora en el capítulo 3. Bueno, luego, recuerden que esa fase es antes de empezar a hacer el anteproyecto, pero antes de hacer el EPS, perdón. Pero aún no están trabajando, pero eso se convierte ya en el informe final. El capítulo 4, se recuerdan, era la sistematización. Era propiamente explicar qué fue lo que ustedes hicieron, ahora dice bien cómo lo estoy diciendo, qué fue lo que ustedes hicieron o narraron o describieron durante su EPS. El capítulo 5, cuando se recuerdan, cuando vimos el tema del voluntariado, yo les decía que en algunas unidades académicas lo incluyen dentro del informe final y otras no. Eso usted tendrá que averiguarlo según el instructivo de presentación de trabajos finales en su facultad. Si dentro del EPS, en el informe final, hay que presentar el tema del voluntariado. Si no, pues eso se quita. Pues. Pero si hay que incluirlo, entonces sería el capítulo 5. Y luego el capítulo 6, que fue el que vimos la semana pasada, que se llamaba evaluación, en ese sentido, donde ustedes pues hicieron una evaluación antes o durante o post, propiamente todo lo que vimos la semana pasada de su EPS, para ver si su EPS es rentable o factible tanto para la empresa, para la comunidad, para la universidad y para ustedes. Y se recuerda que manejábamos que los tenía que evaluar su jefe, su asesor y ustedes mismos. Es decir, ya dependerá de la ponderación, eso se los explicaba la semana pasada, dependerá de la ponderación que su facultad le coloque a cada una de esas fases. Pero eso nuevamente repito, tendrán que ustedes averiguar. Allá nos falta una cantidad, pues 60% el jefe, un 25% el asesor y el 15% ustedes. No, puede ser que las cantidades sean distintas, pero sí tiene mayor preeminencia el jefe, porque es la persona con la cual estuvieron más trabajando. Entonces, ahora ustedes ya tienen esos 6 capítulos. Ahora, propiamente, entonces iniciamos a lo que se convertiría propiamente en el informe final, o sería la presentación o interpretación de resultados. O sea, ahora tienen que ustedes armar propiamente ya su EPS para presentarlo y para poder interpretar qué fue lo que ustedes estuvieron haciendo durante ese tiempo. Recuérdense, lo miramos la semana pasada, en la evaluación hay que explicar o hay que narrar o describir propiamente qué fue lo que ustedes hicieron antes. Y muchas personas se olvidan eso en el EPS, antes de iniciar propiamente el trabajo. Muchos creen que solo desde el primer día que ya estoy en la empresa o en la comunidad, desde ahí comienza propiamente el EPS o lo que serían los resultados. No, hay que hacerlo desde antes. Pues bien, y eso es lo que vamos a estar viendo hoy, cómo presentar los resultados, cómo presentar propiamente ese informe final de EPS, en este sentido. Pues le llaman presentación o interpretación de resultados, otros le llaman análisis de resultados. Eso ya dependerá propiamente, pues, cómo en su facultad le denominen a ese apartado. Esto podría ser un capítulo 7.
Pues bien, podría ser. Porque, repito, es ahí donde usted tendrá que buscar el instructivo de su unidad de EPS o el instructivo de trabajos finales de su facultad para incluir esta presentación de resultados, que es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Si va incluido, algunos lo agregan como complemento al capítulo 6 de la evaluación y otros lo ponen como un capítulo aparte. Esto ya dependerá de la facultad propiamente. Ya sea que usted le dé como complemento al capítulo 6 o tengan que armar otro capítulo. Pero aquí es donde usted va a presentar propiamente lo que sería un análisis, una descripción o una discusión de todos los resultados que usted estuvo haciendo durante su EPS. Repito, y se los decía ya cuando vimos el tema de la sistematización. En la sistematización es que ustedes nos narren qué fue lo que estuvieron haciendo 3, 6, 9 meses en la empresa. Aquí es todo el proceso. Por eso yo les decía que no fueran a confundir ese capítulo 4, sistematización, con el informe final. Y todavía se los decía la semana pasada. Cuando ustedes vayan a evaluar, propiamente tendrán que dejar un apartado para poder presentar los datos obtenidos en todo el proceso de la investigación que ustedes estuvieron realizando. Aquí es muy importante la creatividad. Y es muy importante la originalidad en la forma en como ustedes vayan a presentar esos resultados. En sí, podemos decir, vuelvo a repetir, si es un capítulo 7 o es un complemento al capítulo 6, dependiendo de su unidad académica, pues es el producto final de ese análisis. Es aquí donde usted tendrá que interpretar, tendrá que propiamente presentar los datos a través de una serie de métodos, a través de una serie de técnicas. Esos métodos o técnicas usted las habló allá en el marco teórico, ¿se recuerda? Allá explicó qué tipo de técnicas o instrumentos iba usted a necesitar para poder verificar que su trabajo, en este caso, su EPS, pues se pudiera evaluar. Entonces aquí normalmente usted va a resumir o usted va a presentar esos datos capturados y le podría dar un tratamiento estadístico. No es que usted le va a aplicar todo de estadística, sino que va a presentar a través de cuadros, va a presentar a través de gráficas o a través de tablas un proceso de verificación o un proceso de factibilidad. ¿Se recuerdan? Pero dependiendo el tipo de evaluación que usted vaya a manejar, el tipo de evaluación personal que usted vaya a utilizar para la descripción o la presentación o la validez de los trabajos que usted está haciendo. Es muy indispensable, eso sí es muy importante, que usted haga esa interpretación aplicada propiamente para poder demostrar, ojo a esto, para poder demostrar o rechazar la hipótesis acción. ¿Se recuerdan? Allá en el capítulo 1, propiamente, hablábamos de lo que es propiamente esa hipótesis. Ustedes tenían un planteamiento del problema, tenían una pregunta. Y luego la hipótesis es la respuesta a esa pregunta. Y es lo que ustedes estuvieron comprobando o trabajando durante el tiempo que estuvieron haciendo su EPS. Ver que esas acciones, que esa propuesta que ustedes llevaban a la empresa o a la comunidad, pues si se pudo aplicar o no se pudo aplicar, ya sea en forma parcial o en forma total, durante el tiempo que ustedes estuvieron trabajando. O sea, en simples palabras, ahora queremos ver propiamente el resultado de su EPS. Eso es propiamente sobre lo que nos vamos a centrar propiamente en esa situación. Entonces, en este apartado o en este capítulo, repito, no sé, esto ya depende de su unidad académica, si es el complemento al capítulo 6 o es un capítulo distinto. Eso lo tendrán que ustedes averiguar. Entonces, aquí ustedes van a incluir todos esos datos, van a incluir toda la información analizada. Y van a presentar por medio de cuadros, que hay diferentes formas, cuadros lineales o cuadros circulares, o gráficos, como puede ser un gráfico de pastel, un gráfico de barras, de frecuencias o otra serie, o podrán ustedes complementar o podrán ilustrar la interpretación o podrán facilitar propiamente los resultados. Se podrían presentar fotografías. Aquí es donde tienen que ver las fotografías, aquí es donde queremos verlos propiamente, que ustedes estuvieron trabajando. Queremos ver los que estaban en la oficina, que estaban planificando sus actividades, pero se recuerdan que siempre les decía, donde los quieren ver más es en el trabajo de campo.
fuera de la oficina. Tanto su jefe como el asesor en la misma facultad los quieren ver allá afuera, no en la oficina propiamente, porque se trata de que usted propiamente empiece a aplicar ese tipo de conocimiento, ese tipo de sabiduría que a usted le enseñaron en la universidad o que a usted le enseñaron en su facultad y que ahora tiene que ir a ejecutarlos a la empresa, porque para eso estuvo ahí, pues en ese sentido, para eso estuvo durante el tiempo en la empresa o en la comunidad. Entonces usted va a interpretar o va a presentar esos resultados a través de diferentes métodos, a través de diferentes estrategias. Esto ya será en base a su creatividad, propiamente de cómo para presentar esos datos. Esto propiamente significa que ustedes deben hacer previamente un análisis. Por ejemplo, si van a utilizar fotografías, tendrán que colocar, como decíamos, en conjunto, cómo ustedes empezaron a trabajar su EPS, lo que sería el antes, luego colocar un apartado durante el EPS y después del EPS, o sea, antes, durante y después. Cómo estaba antes la empresa, cómo estaba antes la comunidad. ¿Se acuerdan que ustedes tomaron fotografías? Pues yo siempre les decía, tomen fotografías de todo el proceso de su EPS, tomen video de todo el proceso. Queremos ver cómo estaba antes de que usted empezara su EPS. Queremos verlo durante la presentación, durante el desarrollo de su EPS. Y lo más importante de todo, ¿qué dejó usted? Ese tipo de conocimiento, ese tipo de sabiduría que usted durante esos 3, 6, 9 meses que estuvo trabajando dejó algo. Eso es lo importante, eso es lo que se quiere ver en la empresa propiamente. Eso es lo que se quiere ver propiamente en la institución. Aquí ustedes pueden ver este tipo de video propiamente. Esta podría ser una forma de presentación del resultado, donde propiamente, pues en este caso, que es gente de humanidades, propiamente están haciendo ese proceso de reunir a las personas, buscaron colaboración con autoridades, propiamente porque esa era parte de su plan de acción. Buscaron colaboradores que los ayudaran propiamente en el proceso y tuvieron algún tipo de alianza, algún tipo de conexión, por ejemplo, con miembros del ejército. No tiene nada de malo, pues, en ese sentido. Es que, sí, los beneficiados son todas las personas del lugar, en este caso de la comunidad. Entonces, se trataba de que entre todos, siendo ustedes los coordinadores, siendo ustedes los responsables, pues en ese sentido, pues buscaron ese tipo de ayuda y ahí están presentando propiamente, y ahí los estamos viendo que ustedes cumplieron propiamente ese proceso del EPS. Pero aquí se enfoca un poco más al proceso de reforestación, pero va a depender propiamente de las actividades. Aquí yo solo les coloqué algún tipo de ejemplo, pues en ese sentido. En este caso, pues, que queremos ver, ahí está el compañero que supuestamente hace una supioche, que empezó a hacer agujeros, o que los demás compañeros empezaron a repartir, las compañeras también agarraron instrumentos y empezaron a crear ese tipo de agujeros para sembrar. Ahí está su jefe, por decirlo de alguna manera. O sea, queremos ver que están trabajando. O sea, esa es la función. No solo que ustedes sean jefes y que solo estuvieron observando, que solo estuvieron supervisando. No, hombre, se trata de ver propiamente. Claro, aquí pues es el proceso lógico que ustedes no estudiaron para el aspecto de ir a sembrar árboles, pues, pero están propiamente aprendiendo muchas cosas de cómo de liderazgo, por eso de alguna forma, en ese apartado. Entonces, eso es lo que se trata propiamente, de ver a través de esta presentación propiamente o a través de esa descripción qué fue lo que ustedes estuvieron haciendo. Entonces, a continuación, pues vamos a ver algunos ejemplos, vamos a ver algunos consejos que a ustedes les podría servir para empezar a desarrollar ese informe final. Recuerden, el primer consejo que les dije era lo siguiente. Ustedes primero hacían un anteproyecto. Y en el anteproyecto, pues hicieron esas 3 secciones: diagnóstico, base teórica y el plan de acción. Cuando ustedes ya tenían el visto bueno, ojo en ese sentido, tanto por el asesor, por la unidad de EPS y por su jefe, cuando ya le dieron ese visto bueno, automáticamente esas 3 secciones se convierten en los primeros 3 capítulos de su EPS. O sea, están haciendo 2 cosas al mismo tiempo, por decirlo de alguna forma. Hicieron su anteproyecto, buscaron la autorización, se los aprobaron y automáticamente eso se convierte en los primeros 3 capítulos de su EPS. No tienen que volver a hacerlos. Ahí no tienen que volver a hacerlo. Es distinto a la tesis, porque en la tesis sí hay que hacer propiamente el marco teórico, hay que remodelarlo, pero en el EPS no.
porque ahí te están dejando ya las palabras clave, ya están teniendo la descripción del lugar y están utilizando o están explicando la teoría y las técnicas que van a utilizar. En la tesis sí hay que ampliar más, pero eso es allá en la tesis, pero aquí no. Lo mismo que tienen ustedes en el anteproyecto, propiamente como lo presentaron y se lo aprobaron, como les digo, ya con el visto bueno, se convierte en los primeros 3 capítulos de su EPS. El capítulo 4, pues es la sistematización, es lo que les decía, la narración de qué es lo que ustedes estuvieron haciendo durante esos 3 meses, o 6 o 9 meses. Puedo decir esto, miren, los primeros 3 capítulos es antes de empezar a hacer el EPS, no sé si me van entendiendo. Los primeros 3 capítulos es, podrían ustedes tener una redacción a tiempo futuro, qué es lo que ustedes prevén que van a hacer en su EPS, a pesar de que ya lo hicieron, pues, pero la redacción tiene que ser a tiempo futuro. El capítulo 4, que es la sistematización, es donde ustedes narran, ustedes describen qué fue lo que estuvieron haciendo propiamente, y ahí va su creatividad y va su originalidad, en ese sentido. Podemos decir que el tiempo de narración podría ser el tiempo presente, en ese sentido. En quinto capítulo, pues como repito, es el informe del voluntariado. Ahí tendrían que ustedes propiamente presentar un informe de qué fue lo que estuvieron haciendo según la facultad o según la universidad que les haya pedido esa colaboración de voluntariado. Pues, ahí es a tiempo pasado, porque ya lo hicieron. Esa es ahí donde va cambiando la redacción. Y el capítulo 6, que es la evaluación, también tiene que ser a tiempo pasado, porque están evaluando algo que ya hicieron. Están evaluando su EPS propiamente. Y es ahí donde te van a presentar, como lo hicieron la semana pasada, pues esas 3 etapas. Y como lo decía, pues esto podría ser complemento a ese capítulo 6, lo que estamos viendo hoy, o podría ser el capítulo 7. Depende de su facultad, en ese sentido. Entonces, la discusión o la presentación de resultados, pues es donde usted va a colocar propiamente el contenido, este apartado del contenido de este capítulo propiamente en conjunto con los resultados. Aquí es donde usted tendrá que hacer, ojo en ese sentido, algún tipo de técnicas o instrumentos. Tendrá que preguntarle a las personas, ya sea a la comunidad o a los grupos de colaboradores, ¿qué les pareció el EPS que ustedes hicieron? Preguntar. Esto va, como digo, como complemento a la evaluación. Ustedes ya evaluaron su EPS, ya vieron si fue rentable o no, desde el punto de vista de ustedes. Ya tienen la evaluación de su jefe, ya tienen la evaluación propiamente de su asesor. Pero ahora, aquí necesitamos que, de alguna forma, aunque esto no lleva ponderación, ojo en el sentido, que también lo evalúen las personas que se vieron beneficiadas. ¿Se recuerdan? Ustedes tienen un grupo primario. Están trabajando con alumnos de primero y de segundo básico, por decirlo de alguna manera. Entonces ahora hay que preguntarle a los alumnos de primero básico cómo estuvo su acción. Este proceso no lleva una ponderación, no lleva una evaluación. Solo queremos que ellos nos indiquen qué fue lo que usted hizo, cómo usted trabajó con ellos, qué fue lo que ellos aprendieron. O si usted estuvo trabajando con el personal administrativo del colegio o del instituto propiamente, pues las secretarias, el director, cualquier persona, de los docentes o cualquier persona que estuvo trabajando con usted, queremos conocer, y usted nos tendrá que presentar una descripción ahí propiamente de cómo a ellos les pareció. En este sentido, hay que ser realista, ojo en este sentido. Hay que poner todo lo que las personas digan. No hay que ocultar nada. Porque, repito, esto les va a servir a ustedes, primero para hacer su informe final, y segundo les va a servir en su vida personal y en su vida profesional. No oculten nada. Podrán haber algún tipo de críticas, podrá haber algún tipo de malestar por parte de algunas personas, pero eso le va a servir a usted más adelante, le va a servir en su vida profesional. Entonces no lo oculten en ese sentido. El beneficiado es usted. Repito, eso no tiene evaluación. Ellos no lo van a estar evaluando a usted. Solo lo evalúa su jefe, el asesor y usted mismo. Pero queremos ver esos resultados. Queremos ver propiamente si fue conveniente para ellos propiamente ese tipo de trabajo que usted estuvo haciendo. O si hubo algún tipo de diferenciación. Por ejemplo, en el área de ingeniería, por ejemplo, se sucede mucho esto. En el área de docencia. Puede ser, dice bien, ojo en este sentido, que cuando usted dio la docencia, pues los colaboradores o las personas a las cuales usted les enseñó,
pues ellos van a decir lo siguiente, pues lo que nos vino a enseñar nosotros ya lo sabíamos. Esto lo vinieron trabajando de años anteriores. Realmente no es algo distinto, algo novedoso. Eso, ojo, le va a servir a usted para poder mejorar su proceso de liderazgo. O le van a decir, mire, él trajo muy buenas ideas, él trajo muy buenos conocimientos, había muchas cosas que nosotros no sabíamos y él o ella nos enseñó propiamente esos apartados, nos enseñó propiamente ese proceso de conocimiento. Entonces ahí es donde usted va a presentar, o donde usted va a escribir propiamente esos datos y donde usted va a hacer esa interpretación, donde usted propiamente va a hacer un análisis o un proceso de interpretación del EPS, pero desde el punto de vista de las personas con las que colaboraban. Y también, pues si en algún momento a usted le tocó que hacer propiamente lo que sería en este caso un EPS alterno, recuérdese que eso, repito, es si a usted se le presentó la circunstancia, si a usted se le presentó ese factor. Entonces viene usted y a través de un orden lógico, pues va a hacer propiamente esa descripción de cómo las personas vieron su EPS. Eso es propiamente lo que usted tendría que presentar ahí. Eso ya dependerá propiamente de usted, presentará propiamente de su creatividad, cómo va a hacer ese proceso. Aquí un consejo que yo les puedo dar es tener un orden lógico, propiamente, saber identificar propiamente los juicios valorativos, en este sentido, por parte de las personas que lo están a usted evaluando, en ese sentido. Es propiamente hacer esa interpretación, es ver los hallazgos obtenidos, es propiamente basarse en la experiencia de esas personas, porque ellos le van a aconsejar. Ellos le van a dar algún tipo de información que le va a servir a usted. Entonces tendrá que saber cómo sacar esa información, tendrá que saber cómo colocar aquí propiamente eso novedoso. Porque ellos le podrán decir, mira, yo te aconsejo que para cuando hagas un tipo de actividades, en base a las actividades que usted tenía programadas, pues lo haga de esta mejor forma, porque es más rápido, es más esencial, es más elemental. Y además recuerde que usted fue adquiriendo experiencia, porque cuando fue haciendo cada una de esas actividades, usted fue definiendo sus resultados, usted fue presentando en una forma ilustrativa y en base a los errores que usted cometía propiamente, pues fue mejorando las otras actividades. Aquí propiamente, como decimos, de los errores se aprende en ese sentido. Eso usted se dio cuenta ya cuando estuvo haciendo su sistematización. Pues aquí también tiene que hacer lo mismo. De esos mismos errores que usted, porque aquí hay que regresar nuevamente al diario de bitácoras, de ese control que usted tenía con sus colaboradores propiamente, pues tiene que verificar, tiene que incluir todo, incluya todo, toda la información que usted tenga, incluya propiamente el apartado de la hipótesis, la hipótesis acción, verifíquela, vea si como usted tenía la idea antes de empezar el EPS y después de que empezó a hacer el EPS, se logró cumplir eso que usted llevaba, esa teoría que usted hizo ya en el marco teórico. Y usted presente sus datos, preséntelos en la forma más clara, en la forma más precisa, interprete. Diga usted, pues nuestra hipótesis es falsa, nuestra hipótesis es negativa, nuestra hipótesis es positiva por esto y esto y esto. Presente los resultados, presente la información en base a lo que le dijeron sus compañeros o colaboradores, en base a lo que usted estuvo observando. Y luego, lógico, pues esto tendría que llevar algún tipo de verificación o tendría que llevar algún tipo propiamente de confrontación con la evaluación que su jefe le dio, pues en ese sentido. Ahí también es donde se va a empezar a revisar propiamente que lo que el jefe decía coincida con lo que usted está presentando. Claro, eso ya dependerá propiamente de la forma de la evaluación. Vendría a ser una especie como de comparación propiamente de los resultados que le dio su jefe o de los resultados que usted tuvo con su jefe propiamente, y ahora hay que confrontarlos con lo que opina el grupo de colaboradores en ese sentido. Porque podría ser que el jefe, ojo en ese sentido, haya visto el EPS de una manera distinta y sus compañeros la vieron de otra forma, o el EPS alterno que usted pudo haber hecho en ese sentido, usted haya tenido otro tipo de información o haya tenido otro tipo de aprendizaje. Eso es lo que tiene que poner aquí, en ese apartado. Entonces es muy importante que dentro del informe usted tenga propiamente la consideración de ponerse, ojo en este sentido, en el papel o en el factor de las personas que vayan a leer su EPS.
O sea, asúmase un papel de lector. Usted presente los datos, pero también sea un proceso de poder presentar la información sin tanta terminología técnica. Eso hay que tomarlo en cuenta. No utilice mucha terminología técnica porque si no las personas que van a leer su trabajo, en este caso, por ejemplo, cualquier lector, no le va a entender en ese sentido. Usted ya ha manejado terminología propia de su carrera, tanto en el diagnóstico del problema, en el marco teórico, en el plan de acción, en el proceso de sistematización y en el proceso de evaluación. Allá hizo todos los conocimientos o todas las definiciones o todos los conceptos que le enseñaron en la universidad. Aquí tiene que ponerse un poco en el papel de los lectores, para que cualquier persona que lea, familiar, algún conocido o alguna persona que usted tal vez nunca va a ver, o con ese sentido, porque alguna vez alguien va a leer su EPS en ese sentido, y usted nunca va a saber quién es. Entonces, esa persona tiene que entender, tiene que comprender. Es lo que ustedes hicieron propiamente allá cuando empezaron a buscar información. ¿Recuerdan cuando vimos el diagnóstico del problema? Entonces yo les decía, empiecen a armar su biblioteca, empiecen a recopilar información propiamente y empiecen a leer para entender qué fue lo que para entender qué era lo que el autor había hecho en los EPS propiamente. Aquí es lo mismo. Las personas, los estudiantes que estén haciendo EPS en el 24, 25, 26, cuando vean su EPS, lo van a leer y van a entender propiamente qué fue lo que usted quiso hacer. Entonces es muy importante seguir los siguientes consejos o las siguientes reglas. Primero, sepa interpretar los resultados. O sepa, en este caso, sepa presentarlos, ya sea a través de tablas, a través de figuras, o a través de fotografías, o a través de videos. Es su creatividad. Es usted, lo que queremos ver es propiamente su trabajo, en ese sentido. Usted sabrá, por favor, no lo, repito, no lo vean como el capítulo 4 de sistematización. Aquí estamos viendo todo el EPS. En el capítulo 4, que es sistematización, ahí solo se vio qué fue lo que usted hizo durante los 3, 6, 9 meses. Esa es la diferencia, porque muchos se confunden en ese sentido. Vuelven a colocar nuevamente el apartado de esos 3, 6, 9 meses. No, tengo que incluir desde antes, durante y después el desarrollo del EPS. Pero hay que saber presentarlos en ese sentido. Hay que saber interpretar. También tiene que tener una coherencia. Tiene que tener un proceso de hallazgos y de deficiencias. Usted obtuvo información, pero hay algunas cosas que no las pudo cumplir. Aquí es donde usted va a hacer un autoanálisis propio a su EPS, en ese sentido. Algo le faltó, algo le ocasionó que usted inconscientemente dijera, me hizo falta esto, o realmente no le puse tanto interés a tal actividad o a tal proyecto dentro de mi EPS. Es donde usted va a hacer ese tipo de juicio valorativo. Le interesa a usted, propiamente. Usted es el beneficiado, porque eso le va a servir cuando ya esté en su vida profesional, porque, como les he dicho, aquí es preferible cometer errores. Es factible y es viable cometer errores en su EPS. Voy a tener siempre la supervisión de mi jefe, de mi asesor, pero ya en la vida real, como se los he dicho, esos errores pueden costar la inocencia, la culpabilidad de una persona, puede costar la motivación de que una persona siga sus estudios, o puede costar hasta la vida de una persona. Entonces, allá en la vida real, esos errores ya no son válidos, ya no son permitidos, pero aquí sí. Entonces, he cometido algunos errores, he cometido algún proceso de deficiencia. Entonces, yo tengo que hacer un proceso propiamente de coherencia, un proceso de interpretación propiamente a mi EPS. Luego, pues, tendré que hacer el proceso de ver propiamente o destacar las consecuencias. O sea, ¿qué dejé de bueno? ¿Qué dejé de beneficioso a la comunidad? ¿Qué dejé de beneficioso a la empresa? ¿Y qué dejé de beneficioso propiamente a la facultad o a la universidad en ese sentido? Entonces ahí debo de presentar propiamente un proceso que me permita destacar propiamente, en ese caso, proyectos para que otros investigadores o para que otros EPSistas continúen. Es donde voy a dejar un pequeño, digamos, una pequeña motivación para que otros EPSistas que lean mi EPS tengan algún tipo de incentivo para tener algún tipo de idea de qué pueden trabajar ellos. A ustedes les sucedió lo mismo,
Recuérdese, cuando usted empezó a hacer su biblioteca, cuando usted empezó a leer EPS, enfocados a lo que usted quisiera trabajar, se dio cuenta que el investigador propiamente no terminó de trabajar ciertas cosas o dejó ciertas, ciertos vacíos. Usted también los pudo haber detectado. Entonces a usted le causó algún tipo de interrogante, le causó algún tipo de dudas. ¿Por qué no continuó en esto? ¿Por qué no pudo hacer esto? Y vino usted y le empezó a crear algún tipo de dudas, interrogantes, y es donde usted empezó a tener esas dudas para trabajar su EPS. ¿Por qué los autores o por qué las personas que han trabajado EPS no lo continúan de esta forma o por qué no lo han elaborado de otra forma? Entonces a usted le fue saliendo propiamente esas preguntas centrales, que fue la que usted hizo allá en la pregunta del planteamiento del problema. Entonces aquí lo mismo, eso le va a suceder a los EPSistas cuando empiecen a leer su EPS. Se van a dar cuenta que fue lo que usted le hizo falta, porque usted lo está colocando. Es un autoanálisis que usted coloca en ese proceso. Y eso le va a causar a los nuevos EPSistas que vienen atrás de usted, pues un proceso para poder iniciar el EPS de ellos, para poder continuarlo. Entonces usted tiene que proponer nuevas investigaciones, tiene que proponer ideas. Eso le va a ayudar a los nuevos EPSistas. Claro, algunos me van a decir, sí, pero cuando yo leí mis EPS eso no estaba. Pero pudo haber encontrado en una forma subjetiva. Tal vez no lo explicaban ellos tanto, pero usted a través de la lectura, a través de la interpretación, ojo en eso, recuerdan allá, cuando vimos el diagnóstico, usted interpretaba los puntos de vista de otros autores y usted detectó algo. Usted detectó propiamente ciertas ideas, ciertos mecanismos que estas personas presentaban. Y es donde usted tomaba ese riesgo propiamente para ver si estas personas pues hicieron ese EPS de una forma factible o no. Entonces hay que resaltar los aspectos novedosos. Presente ideas, presente nuevas alternativas, presente propiamente nuevos resultados. Y eso le va a ayudar a los nuevos EPSistas. Y también le va a ayudar a usted. Ojo en esto. ¿Por qué le va a ayudar a usted? Porque aquí usted ya está presentando el informe, pero vamos a adelantarnos un poco en el tiempo. Usted ya presentó su informe y ya se graduó. Y aquí es donde usted va a empezar a buscar especialidades. Ojo a esto. Es donde usted va a buscar esta especialidad a través de estudios superiores. Una posible maestría, por ejemplo. A usted dentro de su EPS le llamó la atención ciertos aspectos de su carrera. Recuerde que los EPS o las tesis de prelicenciatura es donde presentamos los conocimientos generales de toda la carrera. Ya en tesis o EPS de maestrías o doctorados, probablemente es donde ya buscamos una especialidad, una especialización. Entonces usted podrá decir, a mí me gustó trabajar dentro del EPS tal rama y sobre eso me voy a especializar dentro de mi carrera. Voy a hacer una analogía pues en ese sentido. Por ejemplo, el estudiante de medicina pues, estudia su carrera, se gradúa como médico general, pero luego se va a especializar. Va a buscar especialización en ojos, en la piel, en oídos, no sé, eso ya dependerá de cada quien, pues. Igual en su carrera. Por ejemplo, si usted fuera de Derecho, usted va a poner ahí a nivel de EPS todos los conocimientos del derecho. Pero usted se va a empezar a especializar, por ejemplo, en Derecho Mercantil, o en Derecho Penal, o en Derecho Laboral. Si usted fuera de profesorado, por ejemplo, usted se va a especializar, por ejemplo, en el uso de plataformas digitales o en el uso propiamente de la creación o la mejora del CNV. No sé, eso ya dependerá de usted propiamente. Igual en el área de psicología, usted tal vez se va a especializar en psicología clínica, en psicología educacional, en psicología social. No sé, eso ya depende de usted. ¿Qué es lo que usted quiere especializarse? ¿Qué es lo que usted va a continuar sus estudios en una maestría? Para eso le sirve este apartado. Esto es eminentemente personal. Es donde usted va a presentar propiamente esos aspectos novedosos y donde usted va a continuar propiamente ese proceso de encontrar nuevos conocimientos. Para eso le va a servir este apartado. Bueno,
Si es que usted, repito, esto es personal, pues en ese sentido, si es que usted pues quiere continuar sus estudios, y yo, en realidad él está obligando a que continúe. Sabemos que una tesis de maestría, pues aún en la San Carlos, pues es cara, pues en ese sentido. Y a usted pues, tal vez ahorita no puede, pues eso es lógico, eso se entiende, pues una tesis de maestría, por ejemplo, en la San Carlos me puede costar, pues recuerden que la carrera, la licenciatura nos cuesta, los que somos de la San Carlos, pues nos cuesta 451 quetzales la carrera. Multiplique 91, que es lo que pagamos anualmente en la universidad, por 5 años. Entonces nos da 450. Entonces gastamos más, por ejemplo, en transporte, gastamos más en fotocopias, gastamos más en alimentación, gastamos más en diferentes zapatos, en comprar libros o en sacar fotocopias que propiamente la carrera. Pero ya una maestría puede costar alrededor, poniéndola una maestría barata, por decirlo de alguna manera, que no es el término correcto, pero para que entendamos, pues una maestría barata puede andar alrededor de los 1.200 o 1.500 por bimestre, ¿sí? Bimestre, o en algunos casos por trimestre, 1.500, ¿sí? Poniéndola a San Carlos, pues en ese sentido. Claro, depende de la facultad. Hay facultades que son más económicas y hay otras facultades pues, que son, que en base a la especialidad, pues son más caras, pues en ese sentido. Por ejemplo, las especialidades de medicina, eso es lógico, pues tienen que ser más caras. Las de ingeniería, pues son más caras, o las económicas. En el área de humanidades, pues son las maestrías, pues no es que sean baratas, pero tampoco son tan onerosas. Claro, cualquiera puede decir, sí, pero yo en este momento no tengo dinero para seguir mis estudios de maestría. Lógico, pues usted acaba de salir de una licenciatura, pues va a empezar a ejercer su profesión y va a empezar a ahorrar, porque usted tiene en mente seguir sus estudios, pues tal vez el primer año, los 2 primeros años después de haberse graduado, no lo va a poder hacer, pues. Pero usted dice, tengo en mi mente continuar mis estudios superiores, mi maestría, y me voy a especializar en tales campos. Para eso me sirvió esto, pues probablemente. Para eso me sirve esta parte dentro del LPS. Claro, como hemos dicho siempre en este curso, dependiendo cómo usted lea el EPS, repito, usted puede ver el EPS como un requisito, como un formalismo. Tengo que hacer esto porque si no, no me gradúo en la universidad. Está bien, pues. O, como siempre les he dicho, el EPS les puede abrir oportunidades laborales y oportunidades académicas. Aquí es donde estamos viendo eso, propiamente. Es donde usted propiamente va a tener ese gusanito si usted puede o si usted quiere continuar sus estudios superiores, porque tampoco es obligatorio, pues, entiendo. O algunas personas, pues, tal vez no sacan maestría, que también eso es válido. Algunas personas, pues, sacan otra carrera. O sea, ya saqué mi carrera de profesorado, por ejemplo, voy a poner profesorado en Derechos Humanos, por decir una carrera, pero me llamó la atención el aspecto legal. Entonces me voy a meter a estudiar Derecho. No tiene nada de malo, en ese sentido. Usted no puede continuar sus estudios de maestría, pues saca otra licenciatura. Usted se está especializando, esa sería una especialidad, pues, o usted va a sacar diplomados. Eso también es una forma de poder actualizarse, de poder estar propiamente a las nuevas tendencias en ese sentido. Y eso es donde usted va a estar el beneficiado. Porque recuerde que ahora en el mundo laboral en el que estamos ahora, mientras más preparado esté, más oportunidades laborales tendrá. Bueno, en teoría. Porque la práctica es otra cosa. A veces la realidad es distinta. Puede ser que sea la persona mejor preparada, pero no tengo tantos conectes, no tengo tanto cuello para poder entrar en una empresa. Y a veces una persona que no está tan preparada es la que más fácil logra conseguir ese trabajo. Eso es cierto, y si ustedes lo han visto o ustedes han tenido esas experiencias, pues en ese sentido. Pero es donde usted, o podría usted trabajar por su propia cuenta, como consejero, como asesor, como propiamente instructor, o dedicarse propiamente al aspecto de la docencia, al proceso de la investigación. Ya no sé, eso ya será propiamente los aspectos que usted tendrá que poner en práctica en su carrera. Si es que a usted le llamó la atención su carrera, si usted siente vocación o interés propiamente por hacer su carrera. Entonces, es muy importante presentar esos datos, que le va a servir tanto a otros estudiantes como le van a servir a usted para hacer ese proceso propiamente de especialidad. Repito, queda a criterio de usted. Usted sabrá si puede o no, porque también, repito, lo vimos allá en la sesión número 2, muchas personas ya no pueden continuar sus estudios superiores, maestrías. Por ejemplo, repito, una maestría pues no es barata, pues en ese sentido. Entonces muchos ya no pueden por el factor económico.
Que repito, la maestría es cara, pues en ese sentido. No pueden continuar por aspectos familiares, porque ya tienen una familia, tienen otros compromisos propiamente, o por aspectos laborales, o porque no le llaman la atención. Eso es válido y eso es permitido propiamente. Pero es donde usted le va a servir ese proceso propiamente de la presentación de los datos, para poder buscar esa afirmación o poder presentar propiamente esa fundamentación para posteriores estudios. Porque la idea es esto, propiamente. La secuencia nos indica lo siguiente, no es una regla, pero es una observación. Supuestamente usted hace su tesis, su EPS de licenciatura, y a nivel de maestrías usted se especializa sobre ciertos campos que usted trabajó en su tesis y continúa su tesis, su EPS en la maestría. Le da una, digamos, como una versión 2 a su tesis o una versión 2 a su EPS. No es una regla, no es una regla. Es aconsejable, pues, o sea, usted trabajó algo en la tesis y de licenciatura, ¿no? Y usted la continúa en una maestría. Es un consejo, pues, pero ya dependerá de usted, porque también recuerde que los gustos y los deseos cambian. El proceso o el ser humano es un ser evolutivo y va cambiando ese proceso de aprendizaje, va cambiando ese proceso propiamente de presentar los datos. Entonces, dentro de ese proceso propiamente de la presentación e interpretación de datos, viene el apartado que se conoce como las conclusiones, en donde usted va a presentar propiamente, donde usted va a redactar propiamente las respuestas que usted obtuvo al problema que usted se planteó y donde usted va a presentar la hipótesis, donde usted pudo comprobar o usted pudo rechazar el contenido o el análisis propiamente de todo su proceso de esa hipótesis. Es donde usted tendrá que explicar si es positiva o negativa su hipótesis, por qué fue positiva y por qué fue negativa. Entonces, en las conclusiones propiamente, usted debe satisfacer como mínimo los siguientes requisitos a la hora de cómo usted redacte las conclusiones. Pues primero, pues tiene que abordarlo desde el punto de vista del problema. Tiene que concluir si realmente esto era lo que usted logró cumplir en su EPS y si logró justificar los datos que obtuvo, propiamente. O sea, en este caso, logró cumplir los objetivos generales y los objetivos específicos que usted se planteó allá en el diagnóstico. Y se logró cumplir usted su misión y visión que usted tenía predeterminado para hacer su EPS. O sea, preséntenos, descríbanos y llegue a una consecuencia, o sea, llegue a una conclusión si usted pudo cumplir sus objetivos en ese sentido. Lo lógico es que sí, propiamente, porque usted terminó su EPS. Ahí hay una razón en ese sentido. Si usted logra terminar su EPS, pues logró cumplir sus objetivos, logró cumplir sus metas, pues en ese sentido. Si usted no lo pudo terminar, es que hubo algún factor. Entonces no logró cumplir esos objetivos que usted se había plasmado. Entonces es muy importante que tenga usted una estrecha relación entre estos objetivos que usted se planteó y la respuesta a la pregunta que usted hizo. Y ya sabemos que la respuesta a esa pregunta que hizo en el planteamiento del problema es la hipótesis. Tiene que coincidir la hipótesis con los objetivos, en ese sentido. Recuerde que usted ya la hizo allá en el diagnóstico. Entonces, cuando usted fue trabajando, ahí sí puede hacer eso, ojo, en ese sentido, puede ir cambiando. Sí puede ir cambiando la hipótesis cuando usted esté trabajando su EPS, porque no es lo mismo la teoría a la práctica. Usted ya suponía, por eso les decía, los primeros 3 capítulos es a tiempo futuro. Usted supone, pero cuando ya estuvo trabajando en su EPS, usted se dio cuenta que no es así. Y pudo haberle hecho algunos cambios. Eso es factible, eso es viable, puede cambiar la hipótesis, pero tampoco la va a cambiar radicalmente, porque entonces ahí sería otro EPS. Le va a hacer algún tipo de modificaciones, le va a hacer algún tipo de cambios, pero no tan drásticos, pues en ese sentido. Es en base a lo que usted estuvo observando o en base a lo que usted vio durante el desarrollo de su EPS, porque usted ahora ya está practicando, está haciendo un ejercicio práctico. Lo que usted tenía en teoría, ahora lo está aplicando a la realidad. Por eso les decía, ese capítulo 5, ese capítulo 4 del sistema de sensación es donde usted lo va a redactar a tiempo presente, porque está explicando qué fue lo que estuvo haciendo propiamente. Y luego, en el capítulo 6, la evaluación, es donde usted va a hablar ahora a tiempo pasado y donde usted va a concluir propiamente que su trabajo fue rentable o fue viable, o no fue rentable o no fue viable. Pero ahí es donde usted va a redactar ahora a tiempo pasado. Evaluó su EPS.
Entonces es muy importante que usted vea las consecuencias, los resultados. ¿Qué fue lo que usted hizo? ¿Qué fue lo que usted logró obtener propiamente? Es decir, y esto es lo que usted va a presentar a la hora de ir enumerando sus conclusiones. Una pregunta que siempre me hace: ¿cuántas conclusiones puede llevar? Pues yo no sé, eso ya será decisión de ustedes. Es donde va a presentar propiamente los resultados finales de su EPS. Puede poner 3, puede poner 4, puede poner 5, si quiere puede poner 20. Es decisión de usted. Es donde usted de alguna forma va a presentar, donde usted va de alguna forma a razonar la información y donde usted propiamente va a hacer esa estrecha relación a sus objetivos. Hay ciertos errores que muchas personas cometen a la hora de redactar las conclusiones. Uno de los errores más comunes es que no coinciden las conclusiones con la pregunta. Por eso les vuelvo a decir, tienen que revisar el planteamiento del problema, tienen que revisar la hipótesis y tienen que revisar los objetivos. Y en las conclusiones tienen que poner lógica y tienen que poner o hablar nuevamente de esos objetivos, de esa hipótesis y de esa pregunta. Tienen que coincidir. Eso es un consejo que les doy. Sus conclusiones tienen que coincidir con lo que ustedes plantearon en esa parte del capítulo 1. Muchos errores es que se inventan conclusiones y a veces cuando uno las confronta con el planteamiento del problema, con una hipótesis, nada que ver, están hablando de otra cosa. Por eso tiene que ser coincidente propiamente el resultado que ustedes están presentando. Tiene que coincidir ambas secciones en ese sentido. Otro de los errores es que no saben apoyar la evidencia de los resultados. También aquí ustedes tienen que presentar y tienen que decir si su hipótesis es positiva o negativa. Realmente que lo que ustedes plantearon en la teoría pudieron demostrarlo o no. Repito, van a encontrar obstáculos, van a encontrar cosas buenas y cosas positivas en el desarrollo de su EPS, pero aquí tienen que explicar y tienen que concluir con una nada más, explicar si su hipótesis fue falsa o fue verdadera y por qué. Es decir, ¿por qué ustedes consideran de que esa conclusión fue importante o no fue importante para el desarrollo propiamente de su trabajo? Por lógica, si ustedes terminaron el EPS, su hipótesis es positiva, supuestamente, porque lograron coincidir o lograron terminar el EPS. No es una regla. Podría ser que ustedes lograron terminar el EPS, pero la hipótesis salió negativa, porque los resultados que ustedes obtuvieron no coincidieron con lo que ustedes tenían planificado. Ojo en ese sentido. Ustedes ya pudieron planificar ciertas acciones, pero ya haciendo el trabajo resultó otras cosas. Y es donde ustedes tienen que plantear, donde ustedes tienen que redactar propiamente esos resultados. Explicar todo. No oculten nada. Los más beneficiados con que presenten toda la información son ustedes. Y eso nos va a conducir propiamente a lo que serían las recomendaciones. Las recomendaciones son sugerencias que ustedes van a establecer propiamente en base a las acciones y en base a la teoría que ustedes dejaron y en base a la comprobación o rechazo de la hipótesis, donde ustedes van a tratar, ojo, de mejorar la situación en la comunidad, en la empresa o en la universidad o en la facultad. Están dando sugerencias, son sugerencias de cómo se puede mejorar. Y aquí es algo muy importante. No se condicionen a que si en la empresa o en la facultad o en la comunidad siguieron o no mis recomendaciones. Usted les sugirió algo a ellos, si ellos los tomaron en cuenta, qué bien. Y si ellos no lo tomaron en cuenta, el problema es de ellos. Usted está siguiendo los pasos que su facultad le solicita para la presentación. Usted deja ciertas sugerencias, ciertos consejos propiamente, allá ellos si los toman en cuenta o no. Recuerde, cuando usted aconseja a una persona, le sugiere, dependerá de la persona si toma en cuenta o no esos consejos. Aquí es lo mismo. Muchos EPSistas o muchas personas que hacen tesis se quedan sugestionados. Es que en la empresa no quisieron seguir mis sugerencias, no quisieron seguir mis recomendaciones. Pues por algo fue. Por algo se dio ese problema. Son sugerencias que usted propone. Si ellos los toman en cuenta, excelente. Si no lo toman en cuenta, a usted no le afecta. Usted ya cumplió. Aquí podemos ser un poco egoístas en ese sentido.
Usted hizo ese trabajo, usted hizo ese proceso de EPS, le dejó ciertas recomendaciones a las personas, le propuso ciertos instrumentos para poder hacer el trabajo de una mejor forma. Si ellos lo quisieron tomar en cuenta, bien, los beneficiados son ellos. Pero si ellos no quisieron seguir esas propuestas o esos instrumentos o esos métodos que usted les estaba dejando y no lo quisieron utilizar, algo sucedió, algo pasó ahí. Pero eso ya no es problema de usted. Que venga otro EPSista, que venga otro investigador de otros años y va a mejorar la observación de las recomendaciones que usted dejó. Él va a empezar a averiguar por qué no quisieron seguir las recomendaciones que usted dejó. Porque usted dejó mejoras para realizar propiamente, pero esas mejoras le va a servir a otros EPSistas para ver en dónde usted se quedó y en dónde ellos van a poder continuar. ¿Qué fue lo que usted hizo propiamente cuando revisó los EPS? Usted revisó propiamente conclusiones y recomendaciones y se dio cuenta que en tal empresa no quisieron seguir esas recomendaciones. Entonces usted va a empezar a averiguar por qué, cuál fue el problema, cuál fue la situación. O si siguieron esas recomendaciones, propiamente hacer un proceso de autoanálisis y saber cómo está. Pues puede ser que ese EPSista haya hecho el EPS hace 3, 4 años. Hace 3, 4 años dejó esas recomendaciones. Ahora hay que ver si siguieron esas recomendaciones y si las siguieron, no al pie de la letra, pues, pero si hubo mejoras en la empresa, si hubo mejoras en la institución o en la comunidad. Realmente. Volvamos al caso de la docencia, para los de ingeniería o el área de la extensión para los de psicología. Dejó usted un tipo de conocimiento, ellos aprendieron, ahora se trata de ver propiamente que si lo lograron cumplir o no, si lograron hacer ese proceso de las sugerencias que usted dejó. Repito, aquí sí vamos a ser un poco egoístas. Usted propone, usted sugiere, allá ellos si los toman en cuenta o no. Eso a usted ya no le interesa. Ojo en ese sentido. Si les toman, si siguieron al pie de la letra sus recomendaciones, pues qué bien, excelente. Y si no la siguieron, pues qué bien, no es problema. Pero podría pasar algo. Ojo a esto. Usted dejó recomendaciones, usted dejó sugerencias, y ellos quieren que esas recomendaciones o sugerencias usted las continúe. Y aquí viene la oportunidad laboral. Ojo en esto. Usted dejó unas recomendaciones, unas sugerencias, entonces el jefe o la empresa o la comunidad le van a proponer a usted que continúe trabajando ahí. Y es donde usted va a tener, va a adquirir esa experiencia laboral que anda buscando, va a adquirir ese trabajo que usted anda buscando. Porque todos los que queremos graduarnos en la universidad es porque queremos trabajar, es decir, queremos mejorar nuestra vida laboral, nuestro estatus social, por decirlo de una manera. Entonces ahí tiene una primera oportunidad para trabajar. Ya será decisión de usted, ahí sí es decisión de usted, si quieren trabajar o no en esa empresa o en esa comunidad. Entonces ellos le dicen, mire, usted nos dejó ciertas sugerencias, nos dejó ciertas recomendaciones, le ofrecemos un trabajo, le ofrecemos una oportunidad para que usted ejecute esas recomendaciones. Entonces ahí usted ya ejerce su profesión, ya mejora esas recomendaciones, y esas recomendaciones ya no serían sugerencias, sino que usted las va a poner en práctica. Eso es lo que usted tiene que tomar en cuenta. Y es lo más aconsejable que se debería hacer a la hora propiamente de terminar el EPS. Es muy importante saber presentar los resultados. Y como repito, aquí es muy importante buscar el instructivo de su unidad académica. Esto lo vamos a ver a mayor detalle en la última clase. En la clase número 14, hoy estamos en la número 12. Allá en la última sesión, dentro de 15 días, el 4 de noviembre propiamente, vamos a estar viendo cómo se presenta todos los andamiajes del EPS. Pero es muy importante, ojo, en este caso, que ustedes soliciten, por eso se los decía cuando vimos el tema del marco teórico, pedir el instructivo o pedir el reglamento de cómo presentar el trabajo final de EPS. Eso depende de cada facultad. Aquí es muy importante ya los aspectos, se recuerdan cuando vimos el tema de la redacción, que en la redacción hay aspectos de estilo y de presentación. Se recuerdan que hablábamos de aspectos de estilo, que por ejemplo el tipo de tipografía, el tamaño de la fuente, los márgenes, el interlineado, el uso de sangrías o no sangrías propiamente. Eso usted tendrá que averiguarlo, cómo se debe de presentar propiamente ese tipo de trabajos en su informe final. Eso está en el instructivo. Allá en la última clase, propiamente en la clase número 14, pues yo utilizo 8 instructivos de 8 unidades académicas. En este caso de la San Carlos, yo utilizo 3 instructivos de 3 universidades privadas.
los instructivos de las unidades académicas de la San Carlos son de ingeniería, psicología, trabajo social, historia, derecho, económicas, humanidades y políticas. Son los 8 instructivos. Son lo mismo, pues lo único que cambia es van a haber algunas diferencias. Por ejemplo, en algunas, el tipo de fuente es Arial, en otras es Time. Una diferencia. En algunas, por ejemplo, la diferencia es, por ejemplo, los títulos van a 24. En otras, los títulos van a 20. En los subtítulos, en algunas va a 16. En otras va a 14. En algunas, propiamente el contenido del trabajo, o sea, la información de ustedes, pues se los piden a 12, con cursiva o sin cursiva. Eso dependerá de su facultad propiamente o de su universidad en ese sentido. Donde sí hay mucha diferencia en ese sentido es en los márgenes. Eso lo vamos a estar viendo allá en la última sesión. En algunos, pues probablemente les piden los márgenes propiamente a 2.5 la parte superior, a 3 la izquierda, a 3 la derecha, a 4 la inferior. Cambia según la facultad o cambia propiamente según la universidad. Entonces, esos son los aspectos de estilo, los aspectos de presentación. Y eso ya dependerá propiamente de la forma de la publicación o la forma como le solicitan el informe final. En este caso, el informe final es lo que usted está viendo en las bibliotecas o lo que usted ha descargado de las bibliotecas, ese PDF o ese librito o ese libro que usted ve propiamente. Ese es el informe final. Y eso es lo que usted va a estar propiamente difundiendo o usted va a presentar propiamente a través de ese análisis todo el resultado de su EPS, pues en ese sentido. Entonces, es muy importante saber publicar y es muy importante presentar esos datos. Entonces, ahí es donde usted, lo vuelvo a repetir, pida el instructivo de su unidad académica. Pida ese instructivo para la presentación de trabajos. Y es aquí donde usted ya tiene terminado propiamente su EPS, donde usted propiamente va a presentar esos resultados. Claro, ojo a esto que les voy a decir. Esto es muy importante. Este informe final podría llevarme, solo en elaborarlo, podría llevarme unos 2, 3, 4, 5 meses en elaborar, porque estoy haciendo un proceso de interpretación. Estoy regresando en algún momento, estoy haciendo ciertas acciones del presente y estoy haciendo ciertas cosas del futuro, en ese sentido. Estoy proponiendo nuevos trabajos. Entonces, tengo que saber, propiamente aquí donde ustedes van a empezar a aplicar lo que sería el proceso administrativo. Hacer un proceso de calendarización. Yo no sé, repito, esto ya es eminentemente personal, esto se los decía yo a los de tesis, pero ahora se los digo a ustedes propiamente, yo no sé cuánto tiempo ustedes le van a dedicar a ya presentar el informe final. Puede ser 1 hora diaria, 2 horas diarias, o puede ser que usted le den 1 hora o 2 horas a la semana, 1 hora o 2 horas a la quincena, o cuando tengan tiempo. Es un trabajo que ustedes se le van a tomar a tuto, por eso de alguna manera. Es un compromiso personal y depende de ustedes ese esfuerzo. Ya están en la última fase, ya están en esa presentación. Hay que presentárselo a su asesor, hay que presentárselo al encargado de metodología para que ellos no lo aprueben. Y ahí vamos a ver los requisitos y vamos a ver el procedimiento que se utiliza ya en las fases finales. Pero eso ya es cuando tenemos el visto bueno y la aprobación por parte del asesor y por parte del encargado de metodología. Lamentablemente, pues en algunas unidades académicas, esto sí sucede en algunas unidades académicas, recuerda que ustedes empezaron a trabajar el EPS y nunca tuvieron el apoyo del asesor. ¿Recuerdan? Yo les decía, hay asesores que ustedes los van a ver, bueno, mi nombre es Juan Pérez, y ahí lo veo en el informe final. Aquí es donde lo van a volver a ver propiamente. Entonces vendrá él y empezará a revisar todo eso. Nunca los estuvo orientando en el proceso del diagnóstico, nunca los orientó en el proceso del marco teórico, nunca los orientó en el proceso del plan de acción, que son donde tiene la mayor participación el asesor. Ya en la sistematización, él hasta iba a empezar a ver qué fue lo que ustedes hicieron durante su EPS. Y el proceso de evaluación, que no sé qué va a evaluar él, porque nunca los acompañó en ese sentido, pues él le va a hacer ese proceso de verificación. Entonces, él va a hacer ese proceso de evaluación, pero realmente, ¿qué va a evaluar si nunca trabajó con ustedes? Bueno, es cuando aquel asesor que me fue nombrado propiamente o aquel asesor que nunca tuvo participación conmigo. O a veces sucede. Y voy a mencionar una facultad. Yo sé que algunos se van a identificar. El área de humanidades. Sucede algo muy lamentable. Empezamos a trabajar el anteproyecto, empezamos a trabajar el EPS y nunca nos han nombrado asesor.
y terminamos el EPS propiamente, terminamos todo ese tipo de trabajo y nos nombran hasta ahí el asesor. Y ahora hay que ir con esta persona, con él o con ella, e ir a explicarle todo. Y puede suceder algo, lamentablemente a veces sucede. Tengo que ir a presentarle ya propiamente lo que tengo de mi EPS y convencerlo que lo que hice en mi EPS era lo correcto. Si lo logro convencer y logro defender mi EPS, pues él me va a permitir continuar. Pero a veces sucede que ya terminé mi EPS o lo estoy haciendo propiamente y resulta que al señor o a la señora no le gusta. Y va a decir, eso está mal usted, eso no se hace así. Entonces, ¿qué sucede? Que tengo que regresar. Y es donde se vuelve burocrático y se vuelve administrativo y se vuelve tedioso ese EPS. Y donde a las personas los desespera. Y donde muchas personas ya no continúan, se desilusionan, se desmotivan propiamente. Lamentablemente, pues, yo no digo que toda humanidad sea así, pero es una de las facultades que es muy burocrática. Yo sé que algunos de aquí son de humanidades y pues, podrán dar esa razón. Son muy cerrados a veces, propiamente, son muy cerrados en ese apartado de transmitir ese tipo de información. Pero, como dice el dicho, ustedes conocen a su gente. Pueblo chico, infierno grande. Ustedes saben cómo tienen que trabajar. Ustedes ya conocen en los aspectos administrativos. Lo que vimos la semana pasada, se recuerda en ese sentido, los aspectos administrativos y burocráticos, para que usted pueda tener una mejor visión de lo que vaya a presentar. Y de alguna forma, cuando tenga ese informe final, pues no cometa errores para que le puedan ocasionar que tenga que repetir todo el proceso y que se tenga que dar ese proceso de recapitulación de todo su EPS. Eso requiere un proceso de estudio y eso requiere propiamente un proceso de investigación y requiere un proceso de autoanálisis en ese sentido. Usted conoce su facultad, usted conoce su unidad académica y sabe cómo debe de presentar ese tipo. Y se recuerda cuando vimos allá en el plan de acción, cuando usted vimos los recursos, cuando usted averiguó propiamente o hizo una investigación previa de cómo era su asesor, para poder presentarle los datos, para poder presentar esa información y para poder evitarse que no haya ese tipo de rechazo a su EPS o a su trabajo que usted hizo. Eso es muy importante, hacer ese tipo de proceso de investigación. Entonces aquí tenemos ya propiamente pues terminado ese informe final. Ya solo nos haría falta propiamente pues cumplir los procedimientos, cumplir los pasos que nuestra unidad académica nos solicita para la presentación de ese informe final. Yo repito, eso lo vamos a estar viendo en la última clase, probablemente cómo se presenta ya en sí y cómo se hace la defensa del examen público, en ese sentido. Porque también a ustedes los van a hacer un examen, bueno, dependiendo de la facultad, en ese sentido, una defensa de su EPS. En el caso del examen público hay 3 modalidades, en ese sentido. Está la modalidad número 1, que tiene que ver mucho con la situación de la pandemia, más la situación que se está dando en el campus central propiamente, que es un examen virtual, así como estamos haciendo nosotros ahorita. Ustedes podrían ser el grupo de examinadores y yo estoy haciendo la exposición de mi EPS y estoy haciendo a través de una transmisión virtual y ustedes me examinan. Es la forma como se trabajó en los años 2020, 2021 y 2022 y también en el 23 por la situación del campus central. Ya en los centros regionales o en el CUM propiamente ya se trabaja en forma presencial, pues en ese sentido, porque ya se logró regresar. Esperemos que el otro año, en el 24, pues ya estemos en forma presencial en el campus central o en las universidades pues, privadas que ya se regresó. Luego está la otra modalidad, que es lo que la mayoría trabaja, tanto en las privadas como en los centros regionales de la San Carlos. La graduación grupal, en donde se reúne un grupo de profesionales de la carrera propiamente o de la facultad y para tal día se hace esa graduación. Ahí solo hay un acto ceremonial, hay un acto protocolario donde pues se va a colocar propiamente la investidura o el uso de la toga para hacer el proceso del examen. Y este es el más bonito de todos, pero es el más difícil de todos. Es el examen de EPS o el examen de tesis individual. Es el más bonito de todos, donde solo usted va a tener su examen, solo usted, obviamente. Pero también es el más complicado porque le van a estar haciendo toda una serie de preguntas, le van a hacer una serie de interrogaciones. Eso lo vamos a ver propiamente ya en la última clase, qué tipo de preguntas le podrían dar o le podrían hacer para la defensa de su examen público. Entonces, vamos a ver propiamente en esa última clase, pues esos 3 tipos de modalidades de evaluación, pero nos vamos a enfocar más a la evaluación individual. Repito, esto ya dependerá propiamente de su facultad o dependerá de la modalidad que usted escoja propiamente
para cumplir ese proceso o para cumplir propiamente esa culminación de sus estudios. Entonces aquí podríamos decir que usted terminó el EPS, terminó propiamente el trabajo. Le hace falta algo, como le digo, redactar o mejorar ese informe final. Eso ya será propiamente el proceso de lo que vimos en aquella sección propiamente de redacción y presentación de trabajos. Pero eso ya dependerá propiamente de usted cómo presentar ese tipo de trabajos. La otra semana vamos a ver un tema que ya hoy le empezamos a trabajar en el área de tesis, que también se aplica mucho al área de EPS. Vamos a ver el tema del plagio. Lamentablemente, aunque ustedes no lo crean, y esto se los explicaba hoy a los de tesis, hay personas que piratean o hay personas que plagian los EPS, ¿ya? O sea, que quieren plagiar, pero hay muchas personas que hacen ese proceso propiamente de piratear trabajos, en ese sentido. No sé, alguna pregunta que ustedes quieran, que quieran decir, sea del uso del micrófono, sea del uso de la palabra o del chat para poder aclarar todas sus dudas que ustedes tengan al respecto. Sin miedo, sin temor. Bueno, mientras alguien se decide propiamente a preguntar por el chat o por el micrófono, propiamente, repito, en la próxima semana tendremos nuestra sesión número 13, nuestra antepenúltima clase, en ese sentido, y vamos a estar viendo el tema del plagio. Y la última sesión, que es el 4 de noviembre, dentro de 15 días, vamos a estar viendo cómo se presenta el informe final de EPS, cómo se hace la defensa, y vamos a ver algunos consejos para la defensa de su examen público, propiamente de EPS, y vamos a ver el aspecto del vestuario o el uso o el significado de la toga que nos van a estar colocando para nosotros nos graduemos en ese sentido. Esas son las últimas dos clases que tenemos pendiente en este curso. Más o menos mañana, voy a ser sincero, mañana, tanto en Wedi como en Classroom, va a estar subido el material de la sesión grabada del día de hoy y va a estar subido el mosaico y el material para la sesión de la próxima semana, que es el tema del plagio en ese sentido. Entonces, no sé, alguna pregunta, alguna duda que ustedes quieran decir, pues si no, pues damos por finalizada la sesión del día de hoy en ese sentido y nos estaríamos viendo, pues propiamente. Yo no sé, lo pregunté la semana pasada, pero si lograron terminar su examen parcial y su examen final. Yo sé que ustedes sí lo hicieron en ese apartado, pero si hubiera alguna persona que no lo pudo hacer en ese apartado, pues a través de Wedi me manda un mensaje directo ahí en Wedi y me indica que no pudo hacer o no pudo terminar o no pudo concluir tal examen. En ese sentido. Entonces, en ese momento, pues yo le habilito para ustedes únicamente ese apartado que les hace falta para poder mejorar su nota. Y yo creo que ustedes ya vieron su nota. Eso es la nota que va a salir publicada en el resultado. De todos modos, cuando ustedes les manden el diploma, ahí no aparece nota. Recuerden que esa nota de evaluación es solo para poder ver si ustedes cumplieron los requisitos propiamente. Yo ya tengo los cuadros, en este ya están los cuadros, pero quiero esperar que ustedes, en ese sentido, pues si no han cumplido ese examen, pues lo puedan hacer. Y yo los cuadros los tiro el lunes, eso sentido. Entonces, si ustedes no han terminado de hacer sus exámenes propiamente, pues ahí a través del link de Wedi me mandan un mensaje directo y solo tienen hoy y tienen mañana para poder hacer eso. Ya el lunes ya no, porque tengo que mandar los cuadros. Ya me están pidiendo los cuadros para que más pronto posible les pueda llegar a ustedes su diploma en ese sentido. Entonces, preguntas, dudas, algo que ustedes quieran decir. Si no, pues damos por finalizada la sesión del día de hoy y nos estamos viendo el próximo sábado con el tema el plagio. Eso es lo que vamos a estar viendo. Entonces, doy por finalizada la grabación y doy por finalizada la sesión del día de hoy. Gracias, Luciana.